Sí, el tema es análisis exploratorio de datos. Bueno, es un tema ya que ustedes han visto en bioestadística, ¿no? Cuando estudiaron análisis descriptivo, ¿sí? Cuando ustedes realizaban eh, la media, o sea, cuando ustedes calculaban medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de apuntamiento, medidas de simetría, ¿sí? Y cuando ustedes usaban el uso de tablas de frecuencia y algunas medidas de concentración para variables cualitativas. ¿Ok? Entonces, todos esos temas que ustedes han abordado en bioestadística que les acabo de enunciar, yo lo denomino análisis exploratorio de datos, ¿no? ¿Sí? Le puse número uno porque vamos a ver el caso univariado y la próxima teoría es análisis exploratorio de datos, pero para la parte bivariada, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es el análisis exploratorio de datos, no? Comúnmente era en los siglas en inglés, ¿no? Eh, si bien no hay un consenso de una definición clara qué significa un EDA, ¿no? Sin embargo, muchos autores coinciden en su propósito, ¿no? En lo que es analizar mediante resúmenes numéricos y realizar visualizaciones gráficas para poder mostrar el contenido de un conjunto de datos, ¿no? Ok, entonces la parte de resúmenes numéricos está vinculado con lo que ustedes han visto en medidas de dispersión, medidas de apuntamiento, de concentración, etc, etc. Y la parte de visualización gráfica está comprendido en aspectos relacionados a los gráficos que ustedes ya han visto, ¿no? Gráficos de pie o de sectores, de barras, histogramas, etc. ¿Sí? Lo que estoy incluyendo en el ERA es el uso de estas medidas, pero para el caso de variables cualitativas, ¿no? Sí, en este caso vamos a valernos en el desarrollo de tablas, el desarrollo de otros indicadores, ¿no? Algunos procesos básicos para un análisis exploratorio de datos, ¿no? Primero empezamos con transformar los datos, ¿no? ¿Sí? Hasta lo que hemos visto comúnmente las semanas pasadas era sobre generar variables, decodificar variables y transformar una variable numérica a una variable categórica, ¿no? Sí, son aspectos básicos del análisis de datos. Sin embargo, hay otros aspectos importantes, ¿no? Cuando uno manipula datos, ¿no? ¿Qué hacemos en el caso de datos perdidos o datos missing? ¿Sí? ¿Qué hacemos con los datos atípicos, ¿no? Entonces, estas dos últimas ocurrencias que suceden en análisis de datos no lo vamos a tocar porque abarcaría tal vez una semana más de estos tópicos, ¿no? ¿Sí? Además, esa parte de datos faltantes, datos atípicos, si bien es algo que ocurre, ¿sí? Pero vamos a tratar de manejarlo de una forma general, ¿no? Entonces, si esos datos ocurren, entonces igual o sea, no vamos a retirar variables, no vamos a imputar datos, ¿no? Luego implica visualizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la potencialidad cuando uno realiza un análisis exploratorio, ¿no? Desde el punto de vista visual, interesa bastante poder mostrar esas características peculiares que puede existir en unos datos, ¿no? Y esto se realiza mediante la visualización, ¿no? ¿Sí? Da más impacto el ver determinados gráficos, determinadas salidas, que tener una medida puntual, ¿no? ¿Sí? Y una vez que tenemos estos datos, pues lo que realizamos es analizar, interpretar, ¿no? ¿Sí? Y finalmente vamos a documentar, ¿no? ¿Ok? Entonces, documentar para nosotros será este,
guardar la secuencia o la forma de, de los procedimientos que hagamos para realizar esas manipulaciones, ¿no? Comúnmente vamos a tener que generar nuestro archivo de líneas de programación para poder, en otras ocasiones, pues, ejecutar algo parecido. ¿Ok? Entonces, esto ya va más que todo desde el punto de vista computacional, ¿no? La parte de analítica de datos, ¿no? Se habla sobre la analítica descriptiva, la diagnóstica, la predictiva y la prescriptiva, ¿no? Siempre va a ir de menos a más, ¿no? Entonces, en la parte descriptiva vamos a comenzar solo a realizar una exploración, ¿no? Una exploración o una caracterización de un conjunto de datos. En la parte diagnóstica vamos a encontrar tal vez patrones, ¿no? Que nos va a permitir de tener una idea eh, de qué es lo que sucede con una variable en función de otras, ¿no? En otras palabras, cómo influye una variable en la ocurrencia de otras variables, ¿ok? En la parte predictiva, ¿no? Podemos hacer tal vez simulaciones de qué es lo que ocurriría en determinada escena si es que yo manipulo las variables de tal forma, ¿no? Por decirlo. Y en la parte eh, prescriptiva vamos a querer brindar soluciones, ¿no? ¿Sí? En base este, a lo que anteriormente ya hemos realizado, ¿no? En la parte descriptiva, diagnóstica y prescriptiva. Entonces, como parte de esta semana y como parte del curso, vamos a enfocarnos en la parte analítica descriptiva, ¿no? Que no es más que todo caracterizar, resumir un conjunto de datos, ¿no? Sí, entonces, en los aspectos claves de la analítica descriptiva tenemos el objetivo, ¿no? Transformar datos brutos en resúmenes comprensibles, ¿no? ¿Sí? ¿Qué técnica vamos a usar? Estadística descriptiva mediante media, mediana, revisión estándar, rangos, etcétera. Y minería de datos basados para detectar tendencias, ¿no? Esto último vamos a ver un poquito, ¿no? Y herramientas, bueno, vamos a usar informes, cuadros de mando, interactivos, gráficos, etcétera. Entonces, eso por lo general es lo que se basa en la analítica descriptiva, ¿no? Nosotros vamos a coger algunos aspectos importantes, ¿no? Como la estadística descriptiva, y vamos a usar determinados tipos de gráficos para poder mostrar estos resultados. Ahora, dentro de la analítica descriptiva, tenemos el caso de la analítica descriptiva univariada y la analítica descriptiva bivariada. ¿Sí? Entonces, en la univariada, como su nombre dice, vamos a caracterizar una variable, solo una, ¿no? Entonces, tener solo una variable nos limita a solo poder describirla, ¿no? Más no realizar algún tipo de conjetura o hipótesis, ¿no? En la parte de analítica descriptiva y variada, como su nombre dice, vamos a trabajar con dos variables en simultáneo, ¿no? Vamos a querer representarlas, ¿no? Entonces, acá sí podemos lanzar algunas conjeturas, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que ocurre determinado desenlace en función de una determinada variable, ¿no? Por ejemplo? Y en la parte analítica descriptiva multivariada, pues vamos a trabajar con, bueno, se trabaja con más de dos variables, ¿no? De por sí, ¿no? Ya usan determinados métodos estadísticos que me permiten realizar una exploración de esos datos. Entonces, dentro de las técnicas de análisis descriptivo y variado, nosotros podemos encontrar, o mejor dicho, las técnicas estadísticas dentro del análisis descriptivo se pueden clasificar en función del tipo de variable, ¿sí? Si las variables son cualitativas o categóricas, por lo general vamos a usar
técnicas estadísticas que nos permiten realizar tablas de resúmenes o tablas de frecuencia o tablas de contingencia. Y estas, a su vez, podemos aplicar determinados tipos de gráficos, ¿no? Que nos permite realizar una visualización de estos datos. Dentro de las variedades cuantitativas podemos tener las medidas de posición, dispersión, de forma u otro tipo, ¿no? Ok, entonces, en resumen, ¿sí? Estas análisis exploratorio de datos va a trabajar, o sea, tiene un componente de análisis descriptivo que ustedes han visto, ¿ok? El otro componente, minería de datos, técnicas estadísticas más sofisticadas, no lo vamos a trabajar, ¿sí? Lo vamos a enfocar en la parte descriptiva, ¿no? Que es lo que ustedes ya habitualmente han trabajado en bioestadística. Sí, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ok, entonces voy a aprovechar que tenemos un poquito de tiempo para hablarles sobre el análisis exploratorio para datos bivariados, ¿no? Que eh, no es otro, ¿sabes? Prácticamente lo mismo que el análisis descriptivo en cuanto a su propósito, ¿no? Queremos nosotros caracterizar, explorar cómo dos variables, pues, se puedan representar. Ya cuando uno tiene más de una variable, las técnicas estadísticas son mucho más ricas, ¿no? En cuanto a su propósito y en cuanto a la utilidad, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, ustedes van a ir viendo, no tanto cómo se complejiza el análisis de datos, sino los recursos y las salidas y la utilidad que yo puedo tener, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla, ustedes van a decir que sí se ve, y voy a cerrar la pantalla lateral. Ok. Acá sí le he cortado el nombre, le he puesto ya de frente análisis descriptivo bivariado. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes vieron en bioestadística, ¿no? La estadística descriptiva bivariada es la rama de la estadística que se ocupa de describir, resumir y visualizar la representación relación entre dos variables simultáneamente, sin realizar inferencias causales ni generalizaciones a poblaciones más amplias. ¿Ok? Solo nos vamos a basar en describir, resumir, visualizar. ¿Sí? Un conjunto de datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características principales de la estética descriptiva y variada, ¿no? Uno, que es la principal, analiza pares de variables, ¿no? Sí, pero profesor, ¿cómo puede ser esto? Si yo tengo 10 variables y quiero usar el análisis descriptivo y variado, lo puedes hacer, pero vas a tener combinaciones de variables, ¿no? Variable uno con la variable 2, la variable uno con el resto, con cada uno de las restos, con cada una de las otras variables, ¿no? De mi base de datos, ¿no? Una vez que he terminado, empiezo con mi variable 2 versus variable 3, variable 2 versus variable 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Puede ser muy voluptuoso en cuanto a las combinaciones de análisis que puedo tener, ¿no? De ahí viene el propósito del uso de un software estadístico, ¿no? Y el uso de determinadas rutinas, ¿no? O líneas de programación, ¿no? Basta que yo realice una línea de programación, pues la puedo replicar para análisis de otras variables, ¿no? Y es lo que estoy incidiendo en clase, ¿no? Que ustedes no solo aprendan el R Commander, sino que también ustedes entiendan y puedan formular su propia línea de programación, ¿no? ¿Qué más puedo ver?
Describe patrones de asociación o dependencia, ¿sí? En una tabla de 2 por 2, yo puedo ver tal vez la ocurrencia de determinada categoría en función de otras, ¿no? ¿Sí? Ya puedo tener una idea, ¿no? De cuál sería esa magnitud, ¿no? La tercera característica es no busca probar hipótesis causales, ¿no? ¿Sí? En sí, no vamos a tratar, no vamos a formular hipótesis, ¿no? Va a ser algo más rudimentario, ¿no? O sea, vamos a tener eh, una idea, ¿no? De lo que podría suceder. Y vamos a usar medidas de resumen y gráficos específicos según tipo de variables, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, ¿no? La naturaleza de la variable me va a indicar qué tipo de método estadístico puedo aplicar. En determinados softwares, ya sea el R u otro que son licenciados o de paga, ya tienen un menú de análisis estadístico que se activa dependiendo del tipo de variable. ¿Ok? Y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Encontré por acá esta, este estudio, ¿no? Factores asociados al maltrato universitario hospitalario a estudiantes de medicina de 7 países latinoamericanos, ¿no? Entonces, rescaté 2 tablas y este gráfico, ¿no? Que me permite tener una idea de cómo podemos representar, ¿no? Un- un- estas variables, ¿no? En sí, ¿no? Entonces, el primero vemos el gráfico, ¿no? Todo un gráfico de barras agrupadas, ¿sí? Cada barra representa un país y cada color representa un tipo de maltrato, ¿no? Eh, que presenta o manifiesta haber sufrido un estudiante de medicina. Sí, entonces, ¿cuál es la idea, no? Es mostrar estos patrones, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde aparece más, no? Mejor dicho. Veo de que el maltrato psicológico es más frecuente, ¿sí? En cada uno de los países comparado con otros tipos de maltrato, ¿no? Y el maltrato sexual, ¿sí? Se está dando en algunos países y además es menos frecuente, ¿no? Ella con respecto al gráfico A, el gráfico B, ¿no? Entonces, el A me dice que es el tipo de maltrato que, que ha ocurrido o manifiesta haber ocurrido dentro de la universidad, y B es el tipo de maltrato que manifiesta haber ocurrido en el hospital, ¿no? ¿Sí? Vemos que un poco que el patrón, hay un patrón más homogéneo, por decir, en el gráfico A que en el gráfico B, ¿no? Porque vemos que eh, la concentración de casos, ¿no? Para el caso de abuso psicológico, no necesariamente es tan marcado como el caso anterior, ¿no? Y si es que uno quiere entrar a mayor profundidad, ¿no? Con respecto a cómo se da el maltrato psicológico, pero ya en función de determinadas variables, entonces realiza el análisis descriptivo, ¿no? ¿Sí? Y lo representa en esa tabla grande, por decir, ¿no? Entonces tengo ahí la variable sexo, edad, institución y victimario, ¿no? Ok, entonces vemos la forma, ¿no? Cómo están representando los datos, y la idea acá es que ustedes entiendan qué es lo que está representando, ¿no? Si ustedes quieren visualizar el contenido del artículo, está a pie de lámina, ¿no? Al igual que el análisis descriptivo,
El análisis variado tiene una importancia, ¿no? Primero, identifica patrones que no son visibles en el análisis univariado, detecta asociaciones útiles para tomar decisiones, permite segmentación de datos por categorías, base para modelos predictivos simples y ayuda a formular hipótesis para estudios más profundos, ¿no? Por ejemplo, analizar solo las notas de un curso univariado. Sí, voy a hacer una caracterización de las notas de los estudiantes de análisis de datos y lo primero que se me ocurre es ver cuál es la nota mayor, cuál es el promedio de aprobados, de, sí, cuál es la nota promedio de mis alumnos y puedo también tener cuál es la proporción de alumnos que han desaprobado, por decir, ¿no? Entonces, analizar solo las notas no revela que los estudiantes presentan características que me permiten valorar por qué los estudiantes han desaprobado o no, ¿no? Entonces, si es que yo incluyo más variables, por ejemplo, número de horas que duermen o número de horas de estudio, alimentarían más a una mejor caracterización de mis datos, ¿no? A eso es lo que implica el ejemplo. Y luego va a haber una clasificación según tipo de variable, ¿no? Entonces, al igual que el análisis univariado, es muy importante, chicos, que ustedes sepan diferenciar, primero, identificar la variable y su naturaleza, ¿no? Y en función al tipo de variable, recién ustedes van a plantear la técnica o método estadístico a usar, ¿no? No al revés, ¿no? Sí, a veces uno mete todos los datos en el software y espera que el software le dé cualquier cosa, ¿sí? Sin embargo, lo que es oportuno y lo que es necesario, ¿sí? Es que ustedes entiendan cuál es la dinámica de lo que el software les quiere proporcionar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que decirle al software que te dé los resultados como ustedes están queriendo tener, ¿no? No al revés, ¿no? Que el software te dé los resultados que te presentan y que tú en función de ellos vas a ordenar los resultados, ¿no? ¿No? Así no se trabaja, ¿no? Entonces tenemos, si ambas variables son cualitativas, el objetivo va a ser describir la asociación entre dos categorías y el método estadístico a aplicar serían tablas de contingencia, perfiles fila-columna, gráficos mosaico, barras agrupadas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la relación entre el género y la preferencia de consumo de tabaco, ¿no? ¿Sí? Puedo graficar estas dos variables en una tabla de doble entrada y tener las características necesarias para poder describir estas dos variables. ¿Qué pasa si es que ambas variables son numéricas, ¿no? Voy a describir la dirección de forma y la fuerza de relación, ¿no? ¿Qué método estadístico puedo aplicar, no? Análisis de covarianza, correlación, gráfico de dispersión, línea de tendencia descriptiva, etcétera, etcétera. Como ejemplo tenemos la relación entre años de experiencia y el salario mensual, ¿ok? Ambas variables son numéricas. Si es que yo grafico ambas variables, se entendería que mientras más años de experiencia, la persona está tentada a tener un mayor salario, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que una variable es cualitativa y la otra cuantitativa, ¿no? Entonces el objetivo va a ser describir cómo se comporta la variable numérica en cada categoría, ¿no? ¿Sí? ¿Qué método estadístico voy a aplicar? Medias y desviaciones por grupo, la gráfico de Boxplot, ¿sí? O gráfico de cajas y bigotes, gráfico de violín, barras de error, etc., ¿no? Como ejemplo, quiero comparar el peso promedio entre las personas fumadoras y no fumadoras. ¿Ok? Entonces tengo mi variable numérica que es el peso y mi variable categórica que sería hábitos de consumo de tabaco, ¿no? Por decir, fumadores, no fumadores. Ahora, ¿qué gráficos puedo usar, no?
En sí, hay más casos, más tipos de gráficos, pero los principales que uno encuentra cuando la relación es entre el estudio de dos variables de naturaleza cualitativa. Por lo general voy a usar un gráfico de mosaico, bajas agrupadas, mapas de calor. ¿Sí? Cuando las variables son cuantitativas, voy a usar un diagrama de dispersión o una matriz de dispersión si es que voy a analizar un conjunto de pares variables, ¿no? Y si es que la variable es cualitativa y la otra cuantitativa, voy a usar un box-plot, un gráfico de violín o baja con error, ¿no? Por ejemplo, eh, tengo este artículo, ¿no? Que dice determinantes de la esperanza de vida al nacer, un estudio longitudinal en los países de la OCDE, ¿no? Entonces, entre las salidas, ellos han presentado estos gráficos, ¿no? Son gráficos de dispersión porque tengo dos variables numéricas, ¿no? En un eje tengo la esperanza de vida y en el otro eje tengo, por ejemplo, el gasto per cápita de salud, que sería el gráfico A. En el gráfico B tengo la esperanza de vida comparado con el número de profesionales, ¿sí? De la salud, deficiencia, algo por ahí. Y en el C tengo el número de camas hospitalarias, ¿no? Entonces vemos ahí la relación, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un poco más marcada, ¿sí? La relación entre dos variables, en este caso la esperanza de vida y el consumo, el gasto per cápita, ¿no? En el caso del número de profesionales, no hay un patrón que se pueda evidenciar, ¿no? Lo que uno espera es que los puntos converjan o estén alrededor de una curva, ¿no? O línea, ¿no? En este caso no se da, ¿no? Igual en el caso de la esperanza de vida con el número de camas hospitalarias, no hay esa relación que uno esperaría, ¿no? Pero solo para que vean, ¿no? Qué tan útiles son esos tipos de gráficos. Por otro lado, tengo estas métricas, ¿no? No sé si es que alguien tuvo la oportunidad de ver los datos que me proporciona el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo acá gráficos de mosaico, ¿no? Que es el gráfico principal que ustedes pueden ver, ¿no? Ahí puedo ver cómo realiza, ¿no? En este caso, la presencia de las enfermedades, ¿sí? Según, en este caso, este, bueno, no tengo el número, la otra variable en sí, pero en un caso tengo la cantidad de personas que sufren determinados tipos de enfermedad, ¿no? Si no me equivoco es por grupo etario, ¿no? Habría que ir a la fuente, ¿no? Y en la parte lateral izquierda tenemos otros gráficos que también están vinculados para el análisis de dos variables, ¿no? Sí, entonces uno puede ir a este enlace y puede haber más recursos que tal vez puede rescatar, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando la clase de teoría, dentro del análisis variado, un componente clásico es el desarrollo de tablas y variadas, ¿no? ¿Sí? Aparte de los gráficos, ¿no? ¿Quién no ha realizado una tabla y variada? Yo creo que, o quién no ha tenido la oportunidad de ver una tabla y variada. Entonces, una tabla y variada me permite realizar muchas cosas, ¿no?
¿sí? Y me permite calcular determinados indicadores estadísticos o determinadas medidas epidemiológicas, ¿no? Voy avanzando. Por ejemplo, voy a graficar en una tabla bivariada el resultado de un test o puntuación del test en función del grupo etario, ¿no? ¿Sí? En este caso tengo los valores absolutos, ¿no? U observados, ¿no? 10, 8, 2, dentro de un total de 91 personas, ¿no? ¿Ok? Entonces, las frecuencias absolutas por sí solas no me brindan mucha información, ¿no? ¿Sí? No me permite poder comparar. Entonces, uno de los procedimientos habituales es, voy a convertir mi tabla de frecuencias absolutas a una tabla de frecuencias relativas, ¿no? O en otras palabras, en porcentaje, ¿no? ¿Ok? Y realizo la transformación, ¿no? O sea, como está ahí. La pregunta es, ¿qué tan útil es realizar una tabla de frecuencias relativas, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la tabla inicial, yo puedo realizar hasta tres tipos de tablas de frecuencias relativas, ¿no? Uno con respecto al gran total, ¿sí? O sea que a cada celda lo divido entre 91, que es el total de personas, o puedo hacer una tabla de frecuencia donde cada celda se divida por el total de fila, o puedo hacer una tabla de frecuencia donde cada celda lo divida por el total de columna, ¿sí? Entonces, va a depender de qué es lo que quiero representar, ¿no? Vemos acá el caso que les mencioné, ¿no? Yo puedo realizar o mejor dicho, puedo construir una tabla de frecuencias relativas en función este, de la división entre cada celda con respecto al total de columna o la división de cada celda en función del total de fila. Veamos el propósito. Si la pregunta es, en los niños de 5 años, ¿qué puntuación del test tiene el mayor porcentaje? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago, no? Fijo la categoría a emplear, edad, y para hacer una comparación entre cada columna me representa el resultado del test, ¿no? Lo idóneo es que yo divida entre el total de personas que tienen edad de 5 años, ¿no? Y en este caso, como el ejemplo anterior, era 20 personas, ¿no? Y función ello, divido cada celda y voy a tener porcentajes, ¿no? Y la respuesta sería, en niños de 5 años, el valor del test más frecuente, ¿sí? O más recurrente, o el que tiene mayor porcentaje, es el valor de test de 120, ¿no? ¿Sí? Que concentra un 50% en comparación de los otros test. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si cambiamos de pregunta, no? En el puntaje de 130 del test, ¿sí? ¿Qué edad es el que tiene el menor porcentaje? Entonces, en el anterior yo fijé la fila y en función de ello yo calculé los porcentajes
de cada columna, ¿no? En función del gran total de por fila, ¿no? Para el caso del segundo ejemplo, yo voy a dividir cada fila entre el total de columnas, ¿no? El valor total que concentra la columna. En el caso particular del puntaje de 130, eran 41 personas, ¿no? Entonces voy a dividir cada celda de la columna 130, ¿sí? Entre 41, ¿sí? Y con ello voy a decir, en el puntaje de 130 de test, los niños de edad de 5 años tienen el menor porcentaje con respecto a las otras edades, ¿no? ¿Sí? Esto es porque tengo un porcentaje de 4,9%, ¿no? De comparación de dos edades donde el porcentaje es prácticamente casi el triple para el caso de niños de 6 años o este, casi 6 veces su valor con respecto a las edades de 7 años, ¿no? De 8 años también aumenta, ¿no? Luego tengo analizar la distribución de una variable en función de una o más variables. Es una tarea cotidiana en la investigación de salud, ¿sí? Vinculada la mayoría de las veces a la búsqueda de un patrón que indique la relación o falta de ella entre las variables estudiadas. Este es un proceso clave en la identificación de posibles causas de los problemas de salud y también de factores que, aun cuando no puedan ser finalmente considerados causales, resulten estar asociados a estos daños y constituyen importantes elementos prácticos para la identificación de grupos con mayor riesgo de padecer determinado daño. Entonces, si es que voy en el caso anterior, ¿qué puedo opinar, ¿no? Con respecto a los puntajes de 130 del test, ¿no? ¿Qué puedo decir? A mayor edad, mayor es el porcentaje del test, ¿no? ¿Sí? Tengo una conjetura que este, los resultados de test se van a concentrar según edades. Mientras menor sea la edad, va a haber menor cantidad de personas que tengan un resultado de 130, cosa que no ocurre con edades que, eh, que son mucho mayores, ¿no? Para el caso de 8 años, donde el resultado se va a encontrar mayores niños que tengan este valor de test, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí viene mi sentido de investigador, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto, no? ¿Por qué se da, no? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer yo para revertir, ¿no? Si es que el test mide una condición negativa, ¿no? O al contrario, ¿no? ¿Qué tendría que hacer en las menores edades para que el número de niños aumente? ¿Sí? Entonces yo ya estoy este, anteponiéndome a tener un resultado en función a qué es lo que deseo, ¿no? ¿Sí? Y estas conjeturas, pues obviamente, como un buen analista, voy a tener que tratar de respaldarme en algo para poder corroborar o no que estas hipótesis se cumplan o no. ¿Sí? Entonces, todo parte del análisis de datos. ¿Sí? Una hipótesis, ya sea causal o estadística, va a requerir de datos que me permitan poder cotejar el resultado, ¿sí? Y respaldar mi análisis, respaldar mis conclusiones.
Es por ello que nosotros estamos estudiando este curso, ¿no? Porque estamos interesados en aprovechar el acceso de información para poder generar conocimiento. ¿Sí? Es lo que ustedes hacen cada día de la semana que vienen al curso, ¿no? Aprovechen el curso de información para generar algún tipo de conocimiento basados en conceptos que ustedes ya han visto, ¿no? O que estamos aprendiendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ok, entonces esta semana vamos a terminar con la parte de la unidad uno, ¿sí? Y de acuerdo a lo programado en el syllabus, la siguiente semana, desde la que viene, es su primera evaluación, ¿no? Que como ustedes han visto, va a ser la parte este, sencilla con respecto a, les doy un conjunto de datos, ustedes van a codificar y ustedes van a realizar un análisis exploratorio dependiendo del tipo de variable o dependiendo qué es lo que yo le proponga, ¿no? Sí, va a ser algo muy sencillo. eh, Espero que no haya muchas complicaciones. Las preguntas son sencillas, solo que después, si es que ustedes no han revisado bien los apuntes, entonces pueden tomar más tiempo de lo que está planteado el examen, ¿no? Entonces, el examen está planteado para que aprueben, sí, y también está planteado para que ustedes se demoren más, un poco más de lo debido, ¿sí? Si es que no han revisado sus apuntes, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces no les quito más tiempo. Muchas gracias. Nos vemos en clase. Permiso. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches.